tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Esta semana, que estamos ya prácticamente en el cierre del año, estamos en la necesidad de hacer, en algunos temas, porque en realidad el espectro es muy amplio, pero de hacer el balance de algunas de las cuestiones más relevantes que ocurrieron durante 2019. Sin lugar a duda, uno de los grandes temas que marcó, pues yo creo que no nada más 2019, sino en general, va a marcar la historia del país para los lustros siguientes, es el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es, como bien lo sabemos, y ya al cierre del año, pues podemos tener claros algunos de los saldos positivos que tiene este cambio de régimen, que sin duda lo es, pero también de algunos de los puntos oscuros, que vamos a decir así, de los hierros, de los errores cometidos en uno u otro momento por este personaje que, pues como bien lo sabemos, también va a ser determinante para la historia del país para los próximos tiempos. Como bien lo sabemos, no es el personaje infalible que a lo mejor algunos todavía pretenden hacer ver como si lo fuera Andrés Manuel, pero también es cierto que no es una persona de malas intenciones. Es cierto, es un personaje que a lo mejor ha intentado romper con alguna de las inercias que lleva o que llevaba el país con relación a instituciones, a mecanismos, a inercias, insisto, que tenían también en su haber corrupción, malos manejos o cuestiones indebidas, pero lo cierto es que el camino no ha sido todo correcto, no ha sido todo miel sobre hojuelas, como se dice coloquialmente, y también ha habido cuestiones en las que a lo mejor por falta de planeación, por falta de especialización e incluso a lo mejor también por falta de sensibilidad no se han hecho como debieran haberse hecho, no han sido del resultado que se esperaría de un gobierno tan legitimado como el actual, que tiene mayoría amplia en las dos cámaras legislativas federales y que también lo vemos que ha ido tomando control de los órganos autónomos, de las instituciones que no están necesariamente en manos del Ejecutivo y el Legislativo, y que también en ese camino el saldo no necesariamente es del todo positivo. No hay, como lo dijo también en algún momento hace poco, pues no hay persona perfecta, pero vale mucho la pena hablar de los pros y de los contras que ha tenido este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En lo más relevante podemos hallar el Culiacanazo, que le llaman, este operativo fallido para detener a uno de los hijos del Chapo. Podemos también ver recientemente el cierre de la negociación del tratado del llamado TEMEC, que viene a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la detención hace algunas semanas de Genaro García Luna, y también algunas cuestiones que a lo mejor no son necesariamente recientes, es decir, de las últimas semanas o meses, pero que también han sido determinantes para este primer año de gobierno. Entre ellos podemos ver la implementación de un nuevo esquema de programas sociales, que ha sido polémico porque en las decisiones tomadas, pues no todas han sido necesariamente bien recibidas o bien aceptadas por una parte de la población. Y bueno, hay toda una gama de decisiones y de acciones tomadas por el gobierno en este 2019 que vale la pena reflexionar. Evidentemente no son todas, pero sí algunas. Y para poder platicar de esto, pues invitamos a un muy buen amigo, colega, un compañero de aulas también, en lo personal estimo y respeto, al maestro José Luis Nazario. José Sí. Luis, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escuchar Regeneración y de escuchar el programa de Adrián. Te agradezco bastante la invitación por abrirnos este tipo de espacios para poder expresar a veces las cosas que tenemos aquí atoradas como un nudo en la garganta. Claro, no, pues de eso se trata. ¿Por dónde Sí, comenzaríamos, estimado? pues estaba yo reflexionando ahorita lo que decías, estamos terminando este año 2019
y en unos días más se cumple un año de la toma de posesión por parte de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Y estaba yo ahorita escuchando atentamente a Adrián de los pros y los contras de este pues nuevo régimen de gobierno. Dentro de ellos hacía yo referencia a su discurso y lo traigo en mente desde ayer, ese discurso que dio ante la Cámara de Diputados, en donde hace algunos años, estamos hablando casi 13 años, Como del que 2005, ¿no? 2006 comparecía Andrés Manuel López Obrador reclamando y expresamente manifestando y tocando los puntos débiles del sistema anterior, de ese sistema priista que tanto daño le hizo a México, y que en este año que acaba de transcurrir, a él, a título personal, se le hizo realidad llegar al poder donde hoy está y donde hoy tiene que tomar él como presidente de la República las mejores decisiones para el crecimiento de una nación que requiere sanar el tejido social. No lo ha logrado porque Adrián hacía referencia al problema de la inseguridad y de ver cómo tiene hasta el día de hoy todavía un fuerte control el narcotráfico, no solo en México, ¿no?, sino en América Latina. Me refiero yo desde Colombia, el problema del narcotráfico que tanto daño hace, el empleo y el uso de las drogas, pero también nos hace reflexionar quién es, de alguna manera ahorita en México, esto repercutió fuertemente en un problema de inseguridad. Los analistas estaban enfocados al problema de la detención de este ex secretario de Seguridad Pública, que se dice que estuvo dentro del gobierno de Vicente Fox Quesada, dentro del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y parte del mandato de Enrique Peña Nieto. Entonces podemos ver a un funcionario que tuvo un poder hegemónico, que fue parte del problema de la corrupción en México, porque él solo, siento que García Luna es la muestra nada más de lo que sucedió en México, si no mal no recuerdo, desde la época que se recrudece del Negro Durazo. García Luna prácticamente es otro Negro Durazo al que desde la cúpula de los poderes ejecutivos se le dio ese mandato de negociar pues con los grupos de narcotraficantes, como en este caso queda evidencia clara del problema de que tuvo relación directa con el Chapo Guzmán, y que obvio que es preocupante, pero más preocupante aún es que México no tenga un sistema de procuración y de administración de justicia fuerte como para poder juzgar, y recordando por ejemplo cómo la justicia de Perú juzgó a Fujimori. Pero aquí desgraciadamente yo lo que he criticado es de que detrás de todo esto hay alguien responsable, y podemos señalar hacia el norte. En el caso de México, el problema es que Estados Unidos sigue manteniendo ese control político, ese control financiero, ese control económico y ese control bancario por el papel geopolítico que juega Estados Unidos, y que México viene a resultar ser el patio trasero de Estados Unidos. Reflexionaba el problema de que va a ser juzgado por el mismo juez que le impuso
a la sanción al Chapo Guzmán, y que de alguna manera vemos una injerencia, pareciera que México no tuviera la capacidad suficiente para poder juzgar conforme a las leyes mexicanas a alguien que cometió un ilícito dentro de la República Mexicana. Porque aquí el problema que tiene Andrés Manuel López Obrador es cómo mantener esa relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá, renovando este supuesto tratado de libre comercio que en su tiempo celebró Carlos Salinas de Gortari, cuando nosotros tenemos un problema muy fuerte económicamente porque no estamos preparados para comerciar con Estados Unidos, no estamos preparados para comerciar con ese comercio rapaz que maneja sobre todo Estados Unidos, y que tenemos a Canadá. Tenemos a un presidente de la República que debe ser muy cauteloso, lo sabe bien, porque sabe bien con quién está tratando con Donald Trump, y Donald Trump no tiene en buen alid a México lo ve como un estorbo, a los mexicanos nos ven como un estorbo para los intereses norteamericanos, y he ahí el papel de un presidente de la República que tiene que saber de qué manera negociar, porque ayer precisamente, y hoy lo recalcó Alfredo Jalife, el problema de que no hay una negociación equitativa a la hora de poner las cláusulas mercantiles y comerciales entre México y Estados Unidos por la disparidad económica. Es muy evidente esa disparidad, pero que a su vez Andrés Manuel López Obrador sabe el papel que juega México a nivel geopolítico, a nivel latinoamericano y a nivel global. Es decir, debe tener mucho cuidado para poder admitir que de alguna manera tampoco puede cerrarse hacia el comercio internacional, de manera tal que Andrés Manuel López Obrador debe tener mucho cuidado para no afectar y poner sobre la mesa lo que siempre es evidente que ha querido Estados Unidos y que ha venido realizando. En algunos otros tiempos fueron otros países hegemónicos, me refiero a Francia, me refiero a España, y hoy el papel que juega Estados Unidos para poder controlar a un México, que yo le venía preguntando a Adrián, ¿qué nos falta en México, no? ¿Qué nos falta? Porque tenemos una codependencia económica. Yo lo señalaba porque ayer subieron en las redes sociales la cuestión, los buenos resultados en materia de petróleos en Pemex, pero que yo manifestaba también y hacía énfasis en el punto de la deuda externa. ¿Cuánto tiempo más México va a estar endeudado con países extranjeros para poder adquirir una autonomía y una independencia de un país que ya le urge, lo requiere, y que ha dado pasos, estos pasos que son buenos hoy, porque sabíamos que se había de alguna manera privatizado el petróleo y que todo se iba a entregar al extranjero, más ahorita con la localización del nuevo yacimiento en Tabasco, que de alguna manera tenemos que saber utilizar la riqueza del petróleo, tenemos que saber utilizar la riqueza de litio que tiene México, y que Andrés Manuel López Obrador de alguna manera tiene lados positivos, acertados. De alguna manera yo comenzaba diciendo que el logro personal de él de llegar a la presidencia de la República y la crítica que le ha caído ahorita, en el sentido de que ahora que tiene el poder, lo que está buscando a veces son pretextos, pero que de alguna manera también yo siento que se le debe dar la oportunidad de dar mejores resultados. Nos faltan resultados en materia comercial. Ha habido una redistribución de los programas sociales, y que viendo esta mesa que de alguna manera la podemos dividir, habría que repensar cuáles fueron los resultados. Yo he escuchado y he visto a las poblaciones, sobre todo en el caso de Oaxaca, los programas sociales de pavimentación, es decir,
¿qué tanto nos va a favorecer, por ejemplo, en este caso a Oaxaca, esa redistribución de las riquezas de México, que son muy importantes? Es decir, Andrés Manuel López Obrador, siento que uno de los mejores puntos que se le puede, que es favorable para él, es la redistribución de las riquezas hacia las comunidades más olvidadas. Ese es un punto. El punto perjudicial es el problema de la seguridad, que sigue fomentándose hasta el día de hoy. Tenemos un problema de inseguridad nacional muy fuerte, reflejado en Oaxaca. Claro, a todos los niveles, en la zona, ¿no?, de Juchitán, en la zona de Tuxtepec. Esos son puntos. Viene el problema de el inicio de la zona maya, del crecimiento y la explotación de la zona maya. Y pues es por el momento lo que puedo decir, estimado Adrián. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no?, que vale la pena, ahora sí que después de este panorama general que nos acabas de dar, puntos en concreto que habría que ver, ¿no? Creo que uno de los grandes temas que yo creo que es a favor, quizá no sé si valga la pena pensar a favor o en contra, pero que sí es importante reconocer en el presidente, es que conoce los pueblos indígenas, ¿no? Creo que a diferencia de, no sé, no quizá de Lázaro Cárdenas, ¿no?, que también fue un presidente muy identificado Popular. y con mucho apego a las pueblo, comunidades indígenas, al pueblo, como se dice. No había habido desde entonces otro presidente que tuviera tanto camino recorrido, ¿no?, tanto camino andado, porque quizá de las cosas que sí puede presumir Andrés Manuel por encima, no nada más de toda la clase política, sino yo diría de casi todos los mexicanos, es que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, conoce los municipios, conoce la problemática de esos municipios desde el fondo, desde el a ras de piso, como se dice, ¿no? Y que ahí es donde empieza a tomar lógica este tipo de decisiones que planteas, ¿no? Por ejemplo, esta redistribución que está haciendo de la riqueza. En el caso de los pueblos indígenas, ¿tú ves que exista realmente este consenso? Porque digo, también hay cuestiones como de cierta paradoja, como por ejemplo el tema de las consultas, ¿no?, que está generando también cierto ruido, porque las consultas no se están llevando a cabo, nada más ¿no? para maquillar el Exacto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? Pues tenemos, bueno, en el caso de lo que tú mencionabas y señalabas, ayer que hacía yo un pronunciamiento en redes sociales respecto del problema. Es bueno aplaudir y ver que México va a crecer porque se logra ver el crecimiento de una institución de la cual dependimos hasta hace poco, que es los ingresos del petróleo. México generó una dependencia muy fuerte, el mayor porcentaje de ingresos venía del petróleo. Y esto es muy importante porque de alguna manera esa redistribución, yo señalaba ayer porque luego aquí hay muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que son los que a veces menos importan porque lo bueno que ellos no toman decisiones, pero defienden férreamente a veces cuando o yo en lo particular hacemos manifestaciones respecto a que transparente también cuánto. Yo no he visto hasta ahorita en el balance que diga Andrés Manuel López Obrador, me entregaron un país endeudado con 1,000 pesos y yo en este año 2019 voy a pagar una deuda externa de 100 pesos, de 200 pesos. Yo no lo he visto, por eso me manifestaba en ese sentido de que de alguna manera también falta mucha transparencia. Ojalá y pronto Andrés Manuel López Obrador saque las cuentas claras del problema de la deuda externa de México, porque va a ser un punto muy importante eso. Entre más paguemos la deuda y vayamos endeudándonos menos, obvio que México en estos 6 años, yo no sé, siendo positivo, hasta cuánto avance el pago de la deuda externa, porque ese es un punto muy importante. Y lo decías porque sí tiene mucha vinculación en el sentido del populismo que presenta Andrés Manuel López Obrador, porque se trata, platicaba ayer con un amigo,
que de alguna manera Andrés Manuel López Obrador ya es un triunfo que no haya sido asesinado durante los años que estuvo como grupo opositor, señalando, solo menciono a dos que he visto muy expresamente oponiéndose al sistema al que derrocó, a Noroña y a Andrés Manuel López Obrador. En ese discurso que señalaba yo que dio ante el Congreso de la Unión, de alguna manera estaba defendiendo su postura de desafuero. Recuerdo bien porque se trata de un incumplimiento a una sentencia de amparo en donde ese era el pretexto para poderlo desaforar y procesarlo, iniciarle juicio político y incluso meterlo a la cárcel. Enterrarlo. Porque, claro. No lo lograron. Y en ese discurso, obvio, señaló los flancos débiles del sistema anterior, pero luego viene Noroña y en los subsecuentes años fuertemente le señala precisamente a García Luna sus nexos con el narcotráfico y que hoy pasados los años le dan la razón a esos dos, al actual presidente de la República que logra un objetivo personal y yo lo señalaba que esos dos personajes políticos de alguna manera han tenido la fortuna de no haber terminado como terminó Luis Donaldo Colosio, con un solo pronunciamiento, con un solo discurso en 1994, ante ese escenario que siempre recuerdo que ese escenario primordial que le generaron y que de alguna manera al pronunciarse con una nueva visión respecto de ese enfoque que traía Carlos Salinas de Gortari le tocó la vida. Pero hoy vemos a Andrés Manuel López Obrador haber tomado el poder y vemos a otro de origen de izquierda, independientemente de lo que digan de que Andrés Manuel López Obrador efectivamente no formó parte de ese priismo, sus orígenes son en el priismo, pero que poco a poco fue separándose, dando una postura de izquierda junto con este personaje que es Noroña y que de alguna manera la historia les va a dar la razón. Por eso es que yo en lo particular en su momento sí aplaudí que llegara Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de la República. Yo he de aceptar que voté por él y por eso me siento yo también con ese derecho de ciudadano de poder a veces también señalar los grasos errores que se cometen. Uno de esos errores es evidente que se cometió al cobijar, aparte del viejo priismo, aparte del viejo, ese régimen prianista que le llaman, y que de alguna manera nos genera hoy en día un México diferente. Yo en lo particular sí estoy contento, no por todo lo que, porque siento que en estos próximos 5 años tiene que sacar lo mejor de sí presidente que tenemos. Hoy en día está cediendo a las negociaciones, porque a mí me queda claro que detrás de la detención de García Luna hay una negociación política, y esa negociación política es la que a mí me preocupa como ciudadano, es decir, de qué manera se somete las cúpulas que fueron las mejor beneficiadas en ese entonces, me refiero yo a los 3 últimos presidentes antes del actual, y el sometimiento a los intereses norteamericanos, porque ahí está el grave problema. Siento yo que México y el presidente tiene que ser muy astuto para no ceder totalmente ante los intereses de Donald Trump, sobre todo por lo que viene también en Estados Unidos, que es muy importante. ¿Quién va a llegar a ser presidente de Estados Unidos durante los próximos años? Claro. Otro tema que es muy, muy, muy importante es respecto a la seguridad en el país, que bueno, la inercia de lo que venimos platicando pues nos lleva a eso, ¿no? Sí. Creo que uno de los grandes pendientes, de los más grandes pendientes, porque además es uno de los temas que a la ciudadanía en México le duele más, es el tema de la inseguridad, y creo que ahí la cuenta, el balance de Andrés Manuel, ahí sí no es positivo, ¿no? No, porque son las resacas imagínate tú que se deja entrever claramente que la cúpula, me refiero a los 3 expresidentes últimos, a Vicente Fox, a Calderón Hinojosa
y a Enrique Peña Nieto entregaron parte de la seguridad pública al narcotráfico. Entonces, tan es así que hoy en día tiene el control, lo mostró con la detención, la pretendida detención del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio, que puso a temblar al sistema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no hemos de negar que es evidente que todavía los grupos de narcotraficantes y sicarios están muy metidos en el problema de la seguridad. Es decir, si García Luna le obedeció y negoció con el Chapo Guzmán, es entendible que hoy en día esas negociaciones tienen que romperse, no son unas negociaciones lícitas, y obvio que son las resacas de hoy en día, de qué manera quitarles el poder. Claro. Así claro. es. Y bueno, dentro de esta cuestión, quizá uno de los últimos temas, y en realidad porque nos quedan, me dicen aquí los compañeros, como 3 minutos nada Sí. más. ¿Qué otro tema agregarías? Pues yo agregaría el tema de que yo en lo particular siempre, ahorita que escuchaba yo los mensajes, y he escuchado últimamente los mensajes que se dan por esta próxima Navidad y este próximo año 2020 que está por iniciar, pues yo lo único que puedo decir para terminar ahorita es pues agradecerte a ti la invitación de Hombre, darnos pues, el espacio de estar aquí, de agradecerle a Raúl Castellanos la oportunidad de podernos expresar y manifestar en esos foros tan importantes, agradecerle a Regeneración, agradecerle a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de reflexionar los temas que aquí se tocan, que creo que son de suma importancia. Y pues desearles a todos, a ti Adrián, Gracias. a todos los que nos hacen el favor de seguir Regeneración, de escuchar tu programa, desearles una feliz Navidad y desde luego un próspero año nuevo 2020, de manera tal que a todos nos vaya bien. Dios mediante, el próximo año por aquí estaremos también acompañándote. Gracias. No, hombre. Si Dios nos da la oportunidad Así es. de seguir aquí. Y yo sé que no es tema, pero es un tema que a ti en lo particular siempre te ocupa, te preocupa. ¿Qué le espera al 20 en la UAP? A la UAP. En 2020, pues esperamos, yo en lo particular deseo que llegue un rector que tenga una amplia cobertura y apoyo del gobernador en turno, ojalá y se logren generar vínculos con el presidente de la República y que se acrecente pues los vínculos con la UNAM, los vínculos con las universidades privadas. Aquí en Oaxaca pues tenemos a la URCE, la Salle, la Náhuac, la Universidad Vasconcelos, en el caso de la cuestión jurídica el Instituto de Ciencias Jurídicas. Están varias universidades con las que yo creo que debíamos hacer coyuntura y empezar a realizar algunas actividades académicas en pro del crecimiento de la educación en Oaxaca, porque es lo único que siento que nos va a llevar adelante a todos, al pueblo de Oaxaca unido, ¿verdad? Las universidades deben dar un ejemplo. Claro, además de gran relevancia, ¿no? Que es año electoral en la UAP, pues 20. Sí, ahorita preguntaba antes de irse Raúl Castellanos que quién va a ser el rector, pues no lo sé todavía. Yo espero que sea un universitario que ame a su universidad. Eso, ¿no? Y que ame a Oaxaca, Y a Oaxaca. porque la UAP es una caja de resonancia siempre Sí. del termómetro social de Oaxaca, Sí, ¿no? sí, es un espacio de libertad. Y yo siempre he dicho que las universidades, las escuelas y los institutos son los templos en donde se predica la palabra del conocimiento y de la razón. Así es. José Luis Nazario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo, pues muchas gracias a usted, que como cada miércoles nos hace favor de acompañarnos aquí en Debate Público. No sé si nos veamos en la última semana del año, pero si no, pues mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes de paz, de salud, de buena convivencia en estos días que son de descanso, que son también de reflexión, para estar con la familia, para estar juntos
y para planear qué vamos a hacer en el 2020. Muchas gracias a todos y aquí nos seguimos viendo en Debate Público. Muchas gracias.